Esta es la historia de un hombre llamado Juan. Un día la lluvia arruinó toda su fruta, sus ventas, su día y quizás su semana. Con el miedo apretándole el pecho, hizo algo que todos consideraron una locura. Puso un cartel diciendo: si no puedes pagar hoy, llévate la fruta y paga con una oración. Lo que pasó después revela una verdad poderosa. La abundancia no comienza cuando se acumula, sino cuando se confía y se da, incluso en la escasez. Antes de profundizar en esta historia que cambiará tu vida, no olvides suscribirte al canal. Estaremos compartiendo muchas más, llenas de mensajes enriquecedores para tu vida. Juan llevaba años viviendo de la misma manera, con la constancia silenciosa de quien no espera milagros, solo días que se puedan sostener. En su pueblo pequeño, donde las calles se repiten y las oportunidades no abundan, el trabajo no es un camino hacia el éxito, es una forma de resistencia. Juan no soñaba con lujos ni con escapar, soñaba con llegar a casa sin la sensación de haber fallado, con poder sentarse a la mesa y mirar a su familia sabiendo que, una vez más, había cumplido. Cada mañana acomodaba la fruta con un cuidado casi ritual, no porque fuera perfecta, sino porque representaba su esfuerzo, su tiempo y su dignidad. Pero últimamente algo se había ido quebrando por dentro. Trabajar más ya no garantizaba tranquilidad, y el esfuerzo parecía no traducirse en seguridad. Esa es la parte de la escasez de la que nadie habla, cuando el problema deja de ser el dinero y se convierte en una pregunta moral que no te deja dormir. Porque cuando dar lo mejor de ti ya no alcanza, la vida te obliga a enfrentarte a una elección incómoda, cambiar las reglas o cambiarte a ti mismo. Y lo que estaba a punto de suceder en ese pequeño puesto no iba a tratar de economía, ni siquiera de supervivencia, iba a tratar de algo mucho más profundo, como una sola decisión, tomada en silencio, puede transformar no solo un destino, sino la forma en que una persona se ve a sí misma para siempre. La pérdida no llegó como una tragedia visible, llegó como llegan casi todas las crisis reales, fragmentada, silenciosa y persistente. Primero fue una semana en la que las ventas bajaron sin explicación, luego un cargamento que llegó más golpeado de lo habitual, después un aumento inesperado en el precio que nadie se molestó en justificar. Juan empezó a notar que, aún trabajando las mismas horas y levantándose igual de temprano, el dinero rendía menos, y esa diferencia pequeña pero constante comenzó a desgastarlo por dentro. Hacía cuentas una y otra vez mientras acomodaba la fruta, repasando mentalmente gastos, compromisos y promesas hechas, sabiendo que cualquier error podía convertirse en una grieta imposible de cerrar. En casa, el silencio empezó a ocupar el lugar de las conversaciones, no por falta de amor, sino por miedo a decir en voz alta algo que no tuviera solución inmediata. Juan estiró lo que pudo, redujo lo que parecía reducible y postergó lo que dolía admitir, hasta que entendió una verdad incómoda: la escasez no solo quita dinero, también empieza a robar tranquilidad, paciencia y confianza. Porque cuando el esfuerzo deja de ser suficiente, la pérdida más grande no es lo que falta en el bolsillo, sino la sensación de que el suelo bajo tus pies ya no es tan firme como antes. Fue en ese punto de desgaste constante cuando apareció la idea que Juan no había invitado, pero que llegó igual, aprovechando el cansancio y la necesidad. No surgió como un impulso oscuro ni como una decisión impulsiva, sino como un razonamiento frío, casi lógico, de esos que parecen sensatos cuando el miedo toma el control. Miró la fruta marcada, la que aún estaba buena pero ya no se vendía sola, y pensó en lo fácil que sería mezclarla, disimular los golpes, cobrar lo mismo y ganar un poco de aire. No estaba robando, se decía, solo estaba equilibrando una balanza que siempre parecía inclinarse en su contra. Nadie lo vería, nadie reclamaría, y esa ausencia de consecuencias visibles volvió la tentación aún más peligrosa. Mientras sus manos seguían trabajando por costumbre, por dentro se libraba una discusión silenciosa entre la urgencia y la identidad, entre sobrevivir hoy y poder respetarse mañana. Juan entendió que no se estaba jugando una venta ni una semana difícil, se estaba jugando algo más profundo y más frágil, la línea invisible que separa la necesidad de la renuncia a uno mismo. Porque una vez que esa línea se cruza, aunque sea con excusas nobles, ya no se vuelve a estar del mismo lado de la conciencia. Y ahí, sin testigos y sin aplausos, tuvo que enfrentar la pregunta que nadie quiere responder cuando la vida aprieta de verdad. ¿Qué vale más cuando todo falta, sostenerte hoy o no perderte para siempre? Juan se quedó inmóvil por un momento que pareció más largo de lo que realmente fue, como si el tiempo necesitara detenerse para permitirle decidir sin ruido alrededor. Tomó una de las frutas golpeadas y la sostuvo entre las manos, no con desprecio, sino con atención, observando cada marca como si en ellas estuviera escrita su propia situación. Podía esconderla,
podía mezclarla, podía convencerse de que solo sería por esa vez, y nadie se lo reprocharía. Pero en lugar de eso, la apartó con cuidado, aceptando que ese gesto no iba a resolver sus problemas ni a salvar el día, pero sí iba a preservar algo que sentía a punto de quebrarse por dentro. En ese silencio incómodo regresaron recuerdos antiguos, enseñanzas simples que nunca habían prometido riqueza, pero sí paz. La idea de que cuando la necesidad te empuja a cerrarte, abrir la mano es un acto de valentía, no de ingenuidad. Con el corazón apretado y sin certezas, buscó un cartón viejo y escribió despacio, midiendo cada palabra como si pesara más que el dinero que no tenía. Al colgar el cartel, no sintió alivio inmediato ni seguridad, sintió una calma frágil pero honesta, la calma de quien no sabe si sobrevivirá, pero sí sabe que no se ha traicionado. Porque en ese instante Juan entendió que algunas decisiones no te sacan de la escasez, pero te salvan de convertirte en alguien que no reconoces cuando te miras al espejo. Durante varios minutos nadie se acercó al puesto, y ese silencio pesó más que cualquier rechazo explícito, porque cuando uno se expone con algo distinto, el miedo no es que te critiquen, es que nadie responda. Juan permaneció allí, fingiendo ordenar la fruta mientras en realidad escuchaba su propia respiración, preguntándose si había cometido un error irreversible. Cada persona que pasaba sin detenerse reforzaba la duda, y por un instante el impulso de retirar el cartel y volver a lo conocido fue casi insoportable. Entonces apareció una mujer que no llegó con curiosidad, sino con cautela, como si el simple acto de acercarse ya implicara un riesgo. Leyó el mensaje más de una vez, levantó la vista buscando una broma escondida y volvió a bajar la mirada, cargando una vergüenza que no le pertenecía, pero que la pobreza suele imponer. Cuando habló, lo hizo pidiendo disculpas antes de pedir ayuda, explicando que ese día no había conseguido ni para lo básico, y Juan entendió que su verdadera lucha no era llevarse la fruta, sino atravesar el peso de reconocerse necesitada. Ella tomó una pieza, luego otra, calculando cada gesto, y cuando una lágrima cayó sin permiso, Juan sintió como algo se acomodaba por dentro. Sin decir nada, añadió un poco más a la bolsa, no para resolverle la vida, sino para recordarle que recibir sin humillación también es una forma de dignidad. En ese momento comprendió que la abundancia no empieza cuando se tiene mucho, sino cuando se da sin exigir explicaciones ni superioridad. Lo que ocurrió después no fue inmediato ni espectacular, y justamente por eso fue real. Durante un rato el puesto volvió a quedarse en silencio, pero algo ya había cambiado en el aire, como si la escena anterior hubiera dejado una marca invisible. Un hombre que había observado desde lejos regresó con pasos inseguros, fingiendo interés en la fruta mientras buscaba las palabras correctas. Preguntó precios, escuchó con atención y, después de pagar, dejó unas monedas de más sin explicarlas. No pidió recibo, no buscó agradecimiento, solo asintió y se fue. Luego vino otra persona que compró lo justo y dejó una bolsa para quien necesitara, y después otra que no compró nada, pero dejó fruta de su propia casa. Juan empezó a darse cuenta de algo que no había previsto. Cuando alguien se atreve a romper la lógica de la escasez, obliga a otros a mirarse por dentro. Cada gesto pequeño se sumaba al anterior, no como caridad organizada, sino como una cadena silenciosa de responsabilidad compartida. Juan no se sentía rico ni salvado, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía solo cargando el peso. Entendió entonces que la multiplicación no ocurre cuando uno acumula, sino cuando lo que se da despierta algo dormido en los demás. Y sin darse cuenta, aquel puesto dejó de ser solo un lugar de venta para convertirse en un punto de encuentro donde la indiferencia ya no tenía el control. No todo lo que empezó a moverse fue luz ni gratitud, porque cuando algo bueno aparece, también aparece la duda de si merece existir. Un día, un hombre se detuvo frente al cartel sin leerlo con atención, miró alrededor con rapidez y comenzó a tomar fruta con una urgencia que no tenía que ver con el hambre. Juan lo observó en silencio mientras el miedo le apretaba el pecho, porque en ese instante regresó la pregunta que había intentado dejar atrás. ¿Y si todo esto era una ingenuidad peligrosa? Vio cómo el hombre se iba sin mirar atrás, llevándose más de lo necesario, y sintió la tentación inmediata de endurecerse, de retirar el cartel, de cerrar la mano antes de que el abuso lo dejara sin nada. Escuchó dentro de sí las voces conocidas que siempre justifican la desconfianza, recordándole que el mundo no perdona a los que se abren demasiado. Pero al quedarse solo, Juan entendió algo que dolía aceptar. Siempre habrá quien use mal lo que es bueno, y eso no convierte al bien en un error, solo lo vuelve más difícil de sostener. Decidió no permitir que un solo acto borrara todo lo que ya había comenzado a crecer, porque renunciar a la confianza habría sido perder mucho más que fruta.
Con el paso de los días, el puesto de Juan dejó de medirse solo en ventas o en cajas que entraban y salían, porque algo más profundo empezó a consolidarse allí. Las personas no llegaban únicamente a comprar fruta, llegaban a detenerse, a mirar, a dejar algo sin anunciarlo, como si ese pequeño espacio se hubiera convertido en un recordatorio de que la escasez no siempre es una sentencia, a veces es una invitación a elegir distinto. Juan no se hizo rico ni dejó de preocuparse por las cuentas, pero recuperó algo que la necesidad casi le había arrebatado: la paz de saberse fiel a sí mismo incluso cuando era más difícil. Entendió que la abundancia no nace del control ni de la acumulación, sino de la confianza sostenida, incluso cuando no hay garantías. Por eso, si hoy sientes que no te alcanza, recuerda esto: tal vez no puedas dar dinero, pero siempre puedes dar algo verdadero: tiempo, atención, ayuda, respeto. Lo que se entrega desde ahí no se pierde, se transforma. Y si esta historia te habló, escríbelo en los comentarios. ¿Qué elegirías proteger si la escasez te pusiera a prueba hoy? Porque al final, las decisiones que nadie ve son las que terminan definiendo la vida que sí vas a vivir.